coma 54 4, si quieren, es el detalle. Multiplican eso por 5 y debería dar 72.72 la letra, ¿no? Sí. 72.7. Bueno, sí. Ahora, muchachos, ¿de dónde salió eso? Pues miren, 200 sobre 20 da 10, ¿cierto? 10 por 1, pues obviamente es 10, sobre 60 da 0,14666. A ese dato yo lo multiplico. Ese dato lo multiplico por 3,1416 sobre 180. Derecho lo pueden hacer incluso en la calculadora. Y eso les va a dar un valor que lo van a multiplicar por la distancia que les están pidiendo que hagan. Que aquí fue 5 metros, o sea que lo paso a milímetros, 5000. Por 5000 da esto, 14,54. A esto yo lo multiplico por 5. ¿Por qué? Porque la letra tiene 5 detalles, ¿cierto? Y va a dar 72.7 milímetros. O sea, que si yo quisiera hacer una carta de agudeza visual con las letras para el 20200 diseñado a 5 metros, cada letra de esa carta del 20200 debería medir 72.72 milímetros, ¿cierto? O sea, obviamente grande, pues porque el 20200 es el valor de las letras más grandes que hay, y para 5 metros pues tiene que ser grande. ¿Estamos? ¿Les dio a todo así o no? Igual, miren, en la calculadora que ustedes tienen lo pueden hacer derecho y ahí les va a dar. Si lo hacen derecho y les sale ese dato, porque la calculadora hace las operaciones primeras. Señora, ¿estamos? Bueno, muy bien. Listo, muchachos. Después hacemos más ejercicios de eso. Entonces, ¿les dio? Bueno, muchachos, entonces, ¿por qué nos fuimos hasta allá? Para poder explicar un poquito de dónde salen esos datos y esas medidas un poco más aterrizadas hacia algo que nosotros dominamos, que son milímetros, ¿cierto? Es importante, y pues menos mal pasó esa confusión para que de pronto no vayan a confundir segundos de arco, minutos de arco con medida tiempo, ¿sí? Porque les son completamente diferentes. Pero, pues como obviamente nosotros no tenemos ni una medida o ni una herramienta para medir esos ángulos, pues los tenemos que medir en valores, saliéndolos o sacándolos en grados y radianes para poder dar este dato en milímetros y que al final sepamos exactamente de cuánto equivale. Porque lo ideal, incluso muchachos, sería que nosotros constatáramos que realmente las cartas de agudeza visual que nosotros compramos midan exactamente lo que deberían medir para la distancia. Y ustedes lo pueden hacer, hagan este mismo ejercicio. Si su carta dice 3 metros, la carta que compraron, pues calculen cada una de las medidas a ver si sí mide la letra lo que debe medir, ¿sí? Y eso lo podemos hacer mañana en la práctica para que se den cuenta un poquito. Bueno, muchachos, entonces, recapitulando un poquito antes de terminar la parte teórica por entonces, para que una letra sea reconocida a diferentes distancias, ¿cierto? Esa letra debe tener un tamaño, que ese tamaño es proporcional y cada vez va creciendo con base en estos ángulos. Cada detalle, 1 minuto de arco, los 5 detalles pues van a ser 5 minutos de arco, ¿cierto? Entonces básicamente el ángulo más pequeño que puede subtender 2 puntos para que puedan ser percibidos como separados por el sujeto, siendo unidades minutos de arco. A eso se hace referencia al ángulo mínimo de resolución o al mínimo ángulo de resolución o al que hemos estado hablando hasta ahora, que es el MAR, ¿cierto? Y ese MAR pues yo lo saco obviamente con la operación que estamos haciendo ahorita. Cartas de agudeza visual pues vienen muchas, desde símbolos, letras, números. Los más utilizados pues obviamente son los de letras, pero pues eso va de la mano del paciente. Si el paciente no sabe leer, pues yo tengo que utilizar otros recursos. Si queda difícil los números, pues están las figuras, por ejemplo para los niños, para que les llame la atención. Pero también puedo utilizar la E direccional, la C de lando, todas esas otras opciones que hay
para que sea más fácil para que el paciente lo pueda tener. Ahora, aquí vuelve y juega, miren, aquí están los detalles, si ustedes ven cómo deben medir cada una de ellas para poder que midan los 5 minutos de arco en cada uno. Pues obviamente no hay una cuadrícula en la carta, pero sale de esa cuadrícula que estamos haciendo. La pupila juega un papel fundamental, sí, ya lo habíamos mencionado, incluso cuando hablábamos de el pinball, porque la pupila, a mayor diámetro pupilar, menor difracción, que es lo que pasa acá. A menor diámetro pupilar, mayor difracción. Entonces el tamaño pupilar obviamente influye a favor o en contra de la agudeza visual. Por ejemplo, en los adultos mayores, desde el punto de vista fisiológico, es muy normal encontrar que en ellos la pupila se contrae, ¿cierto? Entonces al contraerse, pues eso hace que la agudeza visual también se afecte un poquito porque hay menos entrada de luz ahí. Difracción es esto, básicamente lo que ocurre, que se va generando cuando hay mayor difracción. Eso es como cuando se dispersa la luz y empieza a generar confusión en los bordes. Entonces uno empieza a ver distorsionado, empieza a ver las cosas como confundidas. Por ejemplo, a ver, yo les muevo un ejemplo claro de la difracción en la cotidianidad. Lo que ocurre, por ejemplo, con las luces de las motos a la distancia. Que cuando hay mucha difracción, esas luces a veces parecen doble y parece que fuera un carro, ¿cierto? Y cuando se va acercando, esa luz ya se va viendo más puntual y ahí ya veo que es una moto y no era un carro que venía con las dos luces encendidas. Muy bien. Y eso de la difracción, ¿por qué es importante, muchachos? Pues porque miren, esto también, para que no nos vayamos a confundir un poquito con todo lo que hemos visto hasta hoy, se los voy a resumir o simplificar en lo siguiente. Para que una retina sea estimulada desde el punto de vista neurofisiológico, yo creo que ustedes de este semestre ven neuro o es el otro. Bueno, entonces miren, básico, en la retina, esos conos que yo les mencionaba que están en la fóvea, están organizados de tal manera que hay un cono al lado del otro, un cono al lado del otro. Todos están así, obviamente son millones de conos y están muy cerquitos. Pero normalmente siempre ocurre una acción excitación, inhibición, excitación, inhibición. Es decir, hay unos conos que son on y unos conos que son off y están intercalados. ¿Qué quiere decir eso? Que hay unos conos que están encendidos y otros conos que están apagados, ¿cierto? Para que nosotros podamos ver los detalles y reconocer esas diferencias, básicamente un detalle, por ejemplo como el de la E, debe estar excitando a un cono, mientras que el espacio que no hay detalle, que es este espacio blanco, debe estar por una zona off, ¿cierto? Es decir, para yo poder ver acá, así, sería lo. Entonces estoy viendo negro, blanco, negro, blanco, negro, y así sucesivamente, ¿cierto? Para poder ver el estímulo. ¿Qué pasa cuando estos discos de aire están generando confusión en la retina? Que yo puedo tener un estímulo o un detalle, por ejemplo como el de la E, que no me alcance a estimular on, sino que me estimule dos seguidas, on. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Que la letra la voy a ver remontada, ¿cierto? Y es lo que hacen los pacientes cuando dicen, no, mire, yo veo allá, pero la veo como con sombrita, o la veo que está como toda junta, o no la alcanzo a distinguir, no sé si es la E, o es la F, o es la P. Claro, porque como ya el estímulo está cayendo en una zona tan chiquita en la retina, alcanza ese estímulo a, valga la redundancia, estimular dos zonas o dos fotorreceptores que se encienden entre sí, cuando no quedan separados, uno encendido, otro apagado, uno encendido, otro apagado. Entonces, si eso genera confusión, ¿qué va a provocar el paciente? Que no vaya a reconocer las letras. Si esa E puntualcita, allá bien repintada como la debería ver, no lo va a lograr, la va a ver toda remontada entre sí y eso le va a generar dificultad. Y eso ocurre en la retina de los seres humanos, funcionamos así, una célula se activa, la del lado no, una se activa, la del lado. Eso se llama excitación e inhibición, que pues eso lo van a ver ustedes en neuro, que acá lo único que me interesa saber, o que ustedes sepan, es que para que pueda ver esta de un paciente a cierta distancia, pues básicamente es porque hay una zona de la retina que se está estimulando, otra que no, una que sí, otra que no. ¿Qué pasaría donde se estimulen al mismo tiempo? Pues no la va a ver con separación, entonces va a hacer que se amontonen, y es el famoso fenómeno de amontonamiento donde el paciente ve todo junto. El paciente dice, es que yo veo que las letras como que se me juntan o se unen entre sí. Entonces en el caso de los pacientes
considera más invasiva que los conos? No. Los conos básicamente son los responsables de la visión del color. Entonces, no. Lo que pasa es que, bueno, eso ya sale un poquito del tema, pero en cada cono, nosotros los seres humanos tenemos 3 diferentes conos. Un cono que tiene pigmento verde, un cono que tiene pigmento azul y un cono que tiene pigmento rojo. De la mezcla de esos 3 pigmentos es que sale toda la gama de colores que nosotros vemos. Cuando hay un paciente que es daltónico es porque tiene ceguera a uno de esos 2 pigmentos, al rojo o al verde. Entonces no alcanza a mezclarlo, no tiene como la materia prima para mezclar los colores y poder ver todas las gamas. Pero eso es otro punto. Acá es básicamente con el tema de estimulación de la retina, ¿cierto? Entonces, si yo veo así, sería ideal, pero si mi paciente se estimula un cono excitado, un cono no excitado, un cono excitado, pero si el paciente estimula todos los conos al mismo tiempo, pues va a confundir y va a provocar que se vea eso así. Miren, cono excitado, cono excitado, cono excitado, ¿qué va a provocar? Que va a generar una imagen confusa. Por eso los pacientes ahí donde empiezan a decir, no, yo no lo veo como una E, sino como una P, como una R o como una F, no le alcanzo a ver bien la división. ¿Por qué? Porque se amontonan todos y está estimulando varios conos a la vez. No sé si el punto está claro ahí. Eso tienen que ustedes ver fisiología, ver neuro, para que entiendan un poquito, por eso no me voy porque si así ya está siendo complicado, no puedo con la fisiología, nos vamos a complicar un poquito más, y la idea no es detenernos acá. Miren esto. ¿Qué sería lo ideal? La primera imagen. ¿Qué sería lo que no debería pasar? La última. Que se confunden 2, se pegan y pareciera que fuera uno solo. Entonces ahí es donde los pacientes no van a ver específicamente la letra con los bordes claritos y definidos, sino que los va a ver remontados, o va a ver que la F parece una P, que creo que les ha pasado a ustedes cuando están tomando la agudeza visual. Bueno, no sé si les ha pasado. Muy bien. Entre más dilatada esté la pupila, pues mayor aberración va a haber, porque más entra luz por la periferia de la córnea. Eso hace que se distorsione más la luz de los pacientes. Entonces ahí lo ideal sería que la pupila pues no esté tan dilatada, porque obviamente ahí empieza a caer luz por los bordes de la córnea, lo que hace que haya mucha más distorsión de la visión. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos un poquito de sensibilidad de contraste. Entonces vamos a tener acá. Lo único es que, ¿cuál sería el tamaño ideal? Normalmente los seres humanos, en condiciones normales, sin alteraciones neurológicas, en cotidianidad tenemos la pupila en promedio de 2.5 milímetros en el día, ¿cierto? En la noche, obviamente, por condiciones de baja iluminación, se dilata un poquito más. ¿Cuál sería lo ideal? Que esté así siempre. Pero como les decía ahorita, a veces en los adultos mayores se cierra mucho más, y en algunos pacientes, como en los miopes, por condiciones de la miopía, se dilata más. Entonces, cualquier condición, tanto más dilatada como más contraída, puede afectar directamente la relación de lo que se está viendo. Bueno, y para que dejemos por hoy, básicamente los factores que pueden afectar la agudeza visual desde el punto de vista neurológico, fisiológico, intrínseco y extrínseco son estos. El tamaño pupilar, pues ya les estaba hablando, entre más pequeño o más grande sea la pupila, se puede afectar. Los fotorreceptores, pues lo que hablamos de TICA, si el fotorreceptor está estimulado al mismo tiempo, 2 fotorreceptores, pues eso va a generar amontonamiento. Si yo tengo excentricidad retiniana, ¿qué es excentricidad? Lo que les hablaba de TICA, que mi ojo, uno de los dos, no fije con la fovea, sino que fije con otra área de la retina, pues eso también va a provocar que la agudeza visual esté alterada. La motricidad ocular. ¿Qué creen ustedes que estamos haciendo referencia cuando hablamos de la motricidad ocular? La movilidad, los movimientos oculares. Claro. Entonces, si yo tengo por ejemplo estrabismo, ¿me afecta la agudeza visual? Claro. Si yo estoy viendo doble, ¿me afecta la agudeza visual? Claro. Si hay un ojo que está desviado, ese ojo en teoría tiene menor agudeza visual. Claro. Es decir, eso afecta directamente. La edad, ya hablábamos, entre más edad tengamos, más dificultades hay. Y enfermedades oculares. Díganme qué enfermedades podría afectar la agudeza visual. Bueno, eso es una. ¿Qué más? El pterigio, depende del pterigio, ¿no? Porque el pterigio tiene diferentes grados. Pero si el pterigio es muy grande y tracciona mucho la córnea, puede provocar astigmatismos residuales. Sí. Porque lo que hace el pterigio es remontarse sobre la córnea y como alarma. ¿Qué más?
Bueno, los traímos, estaría más acá, a la multiplicidad ocular. Enfermedades, por ejemplo, hablaba de la cataratas y las enfermedades de retina, retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva, retinopatía de la prematuridad, retinosis pigmentaria, es decir, todas aquellas patologías que me puedan afectar, daño en los vasos de la retina o desprendimiento de retina, pues van a afectar a la agudeza visual. Y factores ambientales, contraste, obviamente si no hay buen contraste, como les decía el por ejemplo con el ejemplo del marcador, la iluminación, también hablamos eso en la distancia. Si yo pongo una carta de agudeza visual, está diseñada para 3 metros, la pongo a 6, va a ser mucho más difícil. Y si el consultorio cada vez más grande, pues va a ser más difícil. Entonces, obviamente la distancia también juega un papel fundamental. Bueno, muchachos, yo les voy a mandar incluso el resumen de esta primera parte, como les digo, en PDF. Creería yo que está bien explicadito. Yo he tratado de hacer énfasis en lo que realmente importa. Todavía nos falta un poquito más de la agudeza visual, pero pues bueno, ya adelantamos mucho con la construcción de esto. Podemos hacer mañana ejercicios de esto con las cartas de agudeza visual nuestras y vamos a corroborar si realmente miden lo que deberían medir. Por lo tanto, es bueno que mañana lleven todos la reglilla milimetrada, ¿cierto? La reglilla que tiene para la distancia popular y la reglilla de Krinsky, la triangular. ¿Listo? Mañana pues vamos a hacer nuestra última práctica de agudeza visual, porque a partir de la próxima la idea es que ya empecemos a hablar de sensibilidad y contraste, porque para la próxima terminamos esto y empezamos con sensibilidad y contraste, que es la otra parte de la función visual, que es lo que salió mucho. ¿Señora? La regla ¿Milimetrada? ¿cuál es esa? Viene La de- chiquita. Pues en la gran mayoría de las cartas viene. Pues Si ahorita no, se la consiguen en cualquier... Bueno, mentiras. En teoría debería haber venido con el estuche, con esa maletica, ¿cierto? Porque los laboratorios regalan mucho de eso. De pronto a los que tienen ópticas y que tienen muchas revistas de esas, y pueden traer para que les regalen sus Profesor, Hola. lo mismo sucede en las cartillas Logmar, tal cual. Sí, lo mismo. Sí, porque se debe cumplir el mismo principio. Lo único que ocurre en Logmar es que el tamaño de las letras sí respetan el espacio que debe haber entre letra y letra y la cantidad de caracteres que debe haber por línea. Ah, ya, pero igual son 5 segundos de arco. Sí, eso no cambia. De hecho, por eso podemos hacer la conversión de Snell a Logmar sin problema, si no, no podemos. Claro. Y en las cartillas Snell, para el distanciamiento entre letra y letra, o la letra de arriba y la letra de abajo, la distancia que tiene que haber entre ambas, ¿también No se está cumple, normado? por eso es que en Snell ha estado tan reevaluado por esas condiciones, porque no se cumple. En Logmar, si ustedes se dan cuenta, por eso las cartas son tan simétricas, son tan lineales, porque ya sí cumplen ese patrón. En Snell, en el punto de que abajo tiene, no sé, como casi 12 letras Sí, más amontonadas. y no respetan el espacio. Bueno, muchachos, sin cuadernos, sin nada en el